Busquemos en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versos 1 al 11. La carta a los Hebreos, el capítulo 12, los versos 1 al 11. Dice la Sagrada Escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Hablemos con nuestro Padre. Padre, gracias por el sufrimiento. Gracias porque el sufrimiento nos ayuda a buscar tu rostro. Gracias porque el dolor nos hace mejores. Padre, queremos mirar a Cristo en nuestro dolor, en nuestra aflicción. En nuestro dolor, ayúdanos a confiar en tu palabra. Padre, tu bendición para mis hermanos. Sé que en este mundo todos sufrimos. Por favor, aumenta nuestra fe. Queremos glorificarte en nuestro dolor. Padre, pon en mi boca tus palabras.
que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mi boca y recibe toda la gloria. En el nombre de Jesucristo, amén. El sermón lo titulé ¿Por qué sufren los hijos de Dios? Esa pregunta es un misterio. Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Conocemos cuánto sufrió Job. Los que somos padres sabemos cuánto amamos a nuestros hijos. A Job se le murieron sus 10 hijos. Cuánto dolor, cuánta tristeza. Pero Job pudo decirnos: el Señor dio, el Señor quitó, sea su nombre bendito. Recuerden que Job no entendía su sufrimiento. Job con franqueza le dijo al Señor: ¿por qué no me mataste en el vientre de mi madre? Vemos el fin de Job, un fin dichoso, un fin feliz. Miren, Dios le dio a Job una doble vida, le multiplicó al doble los bienes materiales, le dio más hijos y más hijas. Y él pudo decirnos en Job 42:2: yo sé bien que tú lo puedes todo. Lo sé bien porque lo he experimentado. Hermanos, sigamos confiando en nuestro Dios. Ese Dios que lo puede todo. Vivimos una hora muy difícil. Hermanos queridos, lo que está ocurriendo en el mundo nos está diciendo con claridad que Cristo está viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Los cristianos aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Llevo más de un año pidiéndole a Dios: Padre, que termine la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta es la hora que no se ponen de acuerdo. Putin y Zelensky no se ponen de acuerdo. Y la guerra sigue. Familias rusas lloran. Familias ucranianas lloran. Hermano, esa es la realidad de nuestro mundo. Un mundo donde se llora mucho, porque tristemente nuestro mundo no obedece a Dios, no se somete a Dios. ¿Por qué sufren los hijos de Dios?
el ser cristianos no nos libra del entrenamiento riguroso, lo que a veces significa que habrá aflicciones. Dios nos entrena a través de las aflicciones. Dice en Hebreos 12 que el Padre al Hijo que ama disciplina. Qué bueno ser disciplinados por Dios. Qué bueno ser corregidos por Dios. Ahí en Job 5, 17 y 18. Miren qué lección nos da Job. Ustedes saben que Job es un doctor en el sufrimiento, es un científico en esa disciplina que se llama el sufrimiento. Dice Job 5, 17 y 18. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Se acuerdan del significado de la palabra bienaventurado? Bendito, feliz, afortunado. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Hermanos tan amados, el sufrimiento nos hace mejores. En el sufrimiento crecemos. No busque entender cuando usted esté sufriendo. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Hay cosas que las vamos a saber en la presencia de Dios. Dice en el Salmo 73, 26: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esa es nuestra más profunda convicción. En nuestra aflicción temporal, hermanos, recuerden que la aflicción y el sufrimiento es por un poco de tiempo. En nuestra aflicción temporal, Dios es nuestra porción y la roca de nuestro corazón. Estoy haciendo vaporizaciones, 15, 20 minutos. Estoy predicando con el oído derecho tupido. Estoy alabando a Dios, pero no estoy escuchando como yo quisiera. Estoy aprovechando esos 20 minutos que hago vaporizaciones para hablar con Dios. Estoy aprovechando el tiempo. Hablo con Dios. Oye, qué bien me he sentido en esos 20 minutos en que hago las vaporizaciones. Ahí está Alice, la pequeñita de Karel. Oye, qué bien dio a luz Sarai. Ahí están las oraciones de todos nosotros. Yo puse mi granito de arena pidiéndole a Dios por el parto de Sarai. Tenemos a Abby Sánchez recuperándose muy bien de su cirugía. Me pidió que les diera las gracias.
a toda la iglesia. Bueno, Abi parece que no fue sometida a una cirugía. ¡Qué grande es nuestro Dios! ¿Por qué sufrimos los hijos de Dios? En primer lugar, para disciplinarnos. Jesús dijo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Apocalipsis 3:18. Hermanos, Dios nos disciplina porque nos ama. El dolor nos ayuda a acudir a Dios velozmente. Dios disciplina con amor. Sus manos hieren y sus manos curan, me decía Esther Hernández. Su cáncer, su dolor terrible. Y me decía Dariel: le pido al Señor que me acaricie. Miren qué diálogo con Dios. Señor, acaríciame. Y me dijo: me acaricia. Sí, mis hermanos, porque Dios nos ama, porque Dios piensa en nosotros, porque Dios es sensible. Por eso podemos hablar con Dios, porque Él no es ajeno a tu dolor, Él no es ajeno a tu tristeza. En la India, Ami Carmichael, hermano, pasó 20 años postrada en una cama, pero en esos 20 años escribió más de 40 libros que han sido una bendición para la cristiandad. ¿Se dan cuenta ustedes cómo el dolor saca lo mejor de nosotros? Por supuesto que no es cómodo estar 20 años postrado. Lewis dijo: yo no discuto que el dolor no sea doloroso, porque lo es. Debemos admitir que a veces nos sentimos insuficientes cuando se trata de hablar acerca de la disciplina divina del dolor. Eso es verdad. Cuando alguien está sufriendo, lo mejor que podemos hacer es acompañar a esa persona, porque nos sentimos insuficientes para explicar esa disciplina divina del dolor. Dios imparte su disciplina con sabiduría. Horacio Bonar dijo: cuán profunda debe ser la sabiduría de Dios en todo lo que hace. Dios es muy exacto. Dios es preciso. Hace muchos años me enterré una espina en el dedo anular de la mano derecha. La mano completa se me inflamó, se me infectó. Me ingresaron por 7 días en el hospital Calixto García. Y el ortopédico me dijo: si no drena la infección que tienes,
hay que picarte el dedo. Y hermano, una de las noches que estuve en el Calixto García, amanecí con mi pullover lleno de pus. Y eso fue lo que salvó mi mano. Y esa es la primera experiencia que yo recuerdo con Dios. A partir de ahí yo empecé a confiar en Dios. Miren, dolor. Tenía un dolor en toda la mano, horrible. Pero Dios se manifestó en mi vida. Él sabe exactamente lo que hace. El momento, el método y el instrumento para hacerlo, Él los escoge de acuerdo con su perfecta sabiduría. Por eso es mejor confiar en Dios. Cuando llegue a tu vida el dolor, la aflicción, espera en Dios. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. Los héroes de Hebreos capítulo 11, muchos sufrieron martirio, hambre, persecución, y no recibieron lo que esperaban, pero confiaron. Grande es el galardón para los héroes de Hebreos capítulo 11. ¿Por qué sufrimos los hijos de Dios? Ya vimos, para disciplinarnos, también para que podamos sacar provecho del sufrimiento. Primera de Pedro 1:7 dice, Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ese es el provecho del sufrimiento. Nuestra fe sale más preciosa que el oro. Recuerdo a Lady Laura, la novia de Lesnier. No olvido el testimonio que ella nos compartió en el templo de la iglesia Macol. Le practicaron muchas cirugías. Cuánto dolor, cuánta aflicción. Una muchacha tan jovencita, ese accidente que ella tuvo tronchó el curso normal de su vida. Hoy ella está en los Estados Unidos, su fémur mejor. Lady Laura trabajando. Siempre le digo a Lesnier, dile a Lady Laura que no olvide aquel tiempo precioso de la prueba de Lady, porque la fe de Lady salió como oro. El lugarteniente de la Marina de los Estados Unidos, Cleve McClary, en la guerra de Vietnam,
granadas del ejército vietnamita impactaron la trinchera donde estaba McClary. Hermano, perdió el ojo izquierdo, perdió el brazo izquierdo, perdió una pierna. McClary quedó incapacitado para toda la vida. Hermano, se salvó por un milagro de la gracia de Dios. Cuando él salió del hospital en los Estados Unidos, asistió a una cruzada evangelística donde el predicador fue Billy Seoli. Hermanos, esa noche McClary dio un lugar en su corazón a Jesucristo. Esa noche McClary le pidió a Dios perdón por sus pecados. Esa noche McClary alcanzó salvación. Un año después, McClary en un gran estadio pudo compartir su experiencia con 56,000 personas. Muchísimas personas recibieron a Cristo escuchando el testimonio del lugarteniente de la Marina de los Estados Unidos, Cleve McClary. Sacó provecho McClary de su sufrimiento. Recuerden, perdió el ojo izquierdo, el brazo izquierdo y una pierna. Sí, hermanos, sacó provecho de su sufrimiento porque alcanzó salvación. Es mejor perder un ojo y entrar en el reino de los cielos, o perder una mano y entrar en el reino de los cielos. Mi tía Marta Quintana le amputaron su pierna izquierda por la diabetes. Y Marta me decía: mi sobrino, no importa que me falta mi pierna izquierda, tengo asegurada mi entrada en el reino de los cielos. Mi tía Marta, pianista, como Marianita, como Stephanie, de las pianistas que estudiaban muchos años, siempre tocó el piano. La iglesia de Guanabacoa, la iglesia de Guanabo. Maestra de niños, como mi tía amaba a los niños. No se quejó. Fueron casi 13 años en un sillón de ruedas. Recuerdo que ese día que le iban a cortar la pierna, yo estaba más asustado que ella. Ya está con el Señor, ya está en la presencia de Dios desde el mes de febrero del año 2020. La verdadera fe es indestructible. Yo le decía a la hija de Dopico y a Yerno: la verdadera fe es una experiencia personal con Dios. Hermanos, si no hay una experiencia personal con Dios, la fe es vana. Yo estoy animándolos a todos, que todos tengamos una experiencia personal con Dios, que es a través de la fe en Jesucristo. Hermano, venga lo que venga, cuando conocemos a Dios, usted va a perseverar, porque que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La salvación es eterna, porque mis ovejas mías son. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Esa es una doctrina básica de los cristianos. Creemos en la seguridad de la salvación. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Job dijo en su prueba: aunque Él me mate, en Él esperaré. ¿Qué clase de cristiano fue Job? Pero ¿qué clase de hombre de Dios fue Abraham? Cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo. Isaac era el deleite de los ojos de ese anciano padre. Dice el escritor a los Hebreos que Abraham creía que Dios era poderoso para levantar a su hijo de entre los muertos, porque Dios le había prometido a Abraham: de Isaac va a salir una gran nación. Hermano, este mensaje apunta a confiar en Dios, a confiar en sus promesas. Una religión que nada cuesta, nada vale. La fe que rehúsa pagar el precio es falsa. Miren, Cuba es tremendo campo de entrenamiento. Hermano, de corazón, sí lloramos, sí sufrimos, sí anhelamos una vida mejor. Pero tenemos experiencias con Dios maravillosas. Mi pollo del mes pasado no he podido comprarlo. Y el carnicero me dio una lección para acariciarme. Y oré a Dios para tratarlo con cariño. Por supuesto, no convincente, pues cuando llegue el pollo es para todos. Y yo fui a tiempo. Lo estoy esperando. Me prometió que me iba a ayudar. Si yo hubiera sido una persona no creyente, yo lo hubiera denunciado en la Oficoda. Porque yo tenía derecho, mis hermanos, ese pedacito de pollo que nos dan mensualmente. Y lloro y sufro. No quiero que sea así, pero es la realidad de nosotros. Ustedes saben que eso es verdad. Y yo amo mi patria con todo mi corazón. Job llegó a la siguiente conclusión: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job 23:10. Hermanos, en tu aflicción, en tu angustia, piensa que Dios conoce tu camino y que esa prueba que tú no entiendes es para que tú salgas como oro. ¿Por qué sufrimos los hijos de Dios? Para que acudamos a la Biblia. Hermano, este es el más grande tesoro que Dios nos ha regalado. Seamos la iglesia apegada a la Biblia. Seamos la iglesia que lee la Biblia de día y de noche.
y que guarda la Biblia en su corazón. ¿Y qué dice la misma escritura en Josué 1:8? Todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino. Ya el pastor Darío Llana este año se leyó la Biblia de tapa a tapa. Es que me gusta, es que la amo, es que me fortalece. Hermano, yo los entiendo ustedes. Yo tengo aflicciones, yo tengo dolor, pero la palabra de Dios me fortalece, como los fortalece a ustedes. Me encanta el Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y para ellos no hay tropiezo. Hermano, palabra de Dios. En Cuba, 24 de septiembre de 2023, mucha paz tienen los que aman tu ley, y para ellos no hay tropiezo. Yo me comunico con hermanos en todo el mundo y les digo: qué contento estoy, qué feliz estoy. A pesar de nuestras circunstancias, tenemos a Dios. Y como decía el doctor McCall, nuestro Dios es suficiente para todas las experiencias de la vida. Hermanos, eso es verdad. Nuestro Dios es suficiente para todas las experiencias de la vida. Yo entendí ese pensamiento de McCall cuando murió mi madre, 49 años de edad. Hermanos, eso es verdad. Con mi corazón roto, con mi corazón herido, todavía no entiendo por qué Dios se llevó a mi madre con 49 años. Tan solo yo tenía 25 años. Ama a tu madre, honra a tu madre, dile que la amas. Qué gran tesoro es la madre. Hermanos, crecí. Uno de mis ministerios favoritos es la funeraria. Ustedes saben que el ministerio de la funeraria es un ministerio de dolor. Pero como yo he sufrido, eso me permite identificarme con el que sufre y consolar al que sufre. Martín Lutero dijo: si no fuera por las tribulaciones, yo no podría entender las Escrituras. Cuando pasamos por pruebas, qué gran comprensión tenemos de la Biblia. Johnny, la parapléjica. Ustedes saben cuándo entendió Johnny la Biblia. Hermanos, en el hospital. Ustedes saben que ella está parapléjica. Dijo ella: por primera vez hallé significado en la Biblia. Ahora mis propias pruebas de fuego me eran un poco más fácil de sobrellevar, a medida que veía la forma en que yo encajaba en el plan divino, muy en particular la lectura de los salmos. Qué delicias son los salmos. Cómo nos identificamos con los salmos, porque los salmistas en los salmos expresan sus sentimientos. Pacientemente esperé a Jehová,
y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Salmo 86, 7. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Salmo 34, 6. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Salmo 23, 4. Lenguaje actual. Me encanta esa traducción. Es verdad que en este mundo pasamos por lugares peligrosos, pero no tenemos miedo de nada, porque Dios es nuestro pastor y siempre está a nuestro lado. Una joven cuyo hermano perdió la vida, cuenta de cómo tomó la Biblia en sus manos y, nublada su vista por las lágrimas, leyó estas palabras: porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Romanos 14, 8. Le dijo a su madre: mami, no hay problema, yo sé dónde está Bob. Qué grande es la Biblia. ¿Por qué sufrimos los hijos de Dios? Para disciplinarnos, para que podamos sacar provecho del sufrimiento, para que acudamos a la Biblia, para que intensifiquemos nuestra comunión con Dios. Los problemas tienen la virtud de ponernos de rodillas con mayor rapidez que cualquier otra cosa. Es verdad que cuando sufrimos, ¿con qué rapidez nos arrodillamos? Con frecuencia descuidamos el privilegio de la oración. El espíritu, la verdad, está dispuesto, y Cristo añadió: la carne es débil. Hermano, hablar con Dios, ese es un privilegio. Iglesia en Calvario, hablemos mucho con Dios. Que para nosotros orar sea tan natural como respirar. Ustedes saben que me gusta hacer algunas pequeñas oraciones por audio. Y cuando el Espíritu Santo me dice: hazla, la hago. Hace 2 noches, a un amigo mío que vive allá en Nuevo México, Estados Unidos, con una sobrinita que se llama Abigail. Está muy grave Abigail, rueguen por ella. Él estaba destrozado y elevé una oración sencilla por audio, 1 minuto. Y después él me contesta: yo estaba derrumbado, yo estaba destrozado, y esta sencilla oración trajo paz a mi corazón. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, cuando tú oras, Dios promete: puede mucho. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Salmo 55, 17. Daniel 3 veces al día se arrodillaba, y abiertas las cámaras de su cuarto que daba a Jerusalén, hablaba con Dios. ¿Se dan cuenta ustedes por qué Daniel no le tuvo miedo al foso de los leones? Porque Daniel era un hombre de oración. ¿Y qué decir de los 3 jóvenes hebreos que no le temieron al horno de fuego de Babilonia?
Y ustedes conocen cómo fueron librados. Y Nabucodonosor tuvo que decir: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Hermanos, en los hospitales, en los hogares de ancianos, hay tremendos guerreros de oración. Dulce oración, dulce oración. Elevas tú mi corazón a Dios, que escucha con bondad. Sí, es dulce la oración. ¿Por qué sufrimos los hijos de Dios? Porque el sufrimiento nos ayuda a ser pacientes. Primera de Pedro 2, 20 y 21. Primera de Pedro 2, 20 y 21. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, qué aliento. Cuando sufrimos haciendo lo bueno, dice que eso es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No podemos alarmarnos cuando llegue a nuestra vida el sufrimiento, porque para eso fuimos llamados, para que sigamos las pisadas de Cristo. Una mujer que vivía en constante dolor afirmó que ella no podía vivir día por día como le había aconsejado su médico. Yo vivo momento tras momento, sabiendo que puedo soportar esa cantidad de dolor. Cuando ese momento pasa, ya puedo comenzar a vivir otro momento. Los que leyeron el devocional de ayer, paz de Dios, ahí está el ejemplo de Cara, su cáncer de mama. Hermano, esa experiencia de Cara es la experiencia de una persona que está herida por el cáncer. Hermano, ¿qué hace el cáncer? Mata. Mata, poco a poco mata. Pero Cara, en su cáncer, dijo Cara, ya el tratamiento no ayuda. Hermano, eso pasa a veces con pacientes de cáncer. El tratamiento no ayuda. Fue sincera: no sé si tengo valentía para este viaje. No es fácil saber que me voy a morir. Yo no quiero morirme. Y sé que tengo vida eterna, pero no me quiero morir. Bueno, así decía don Miguel de Unamuno, el gran escritor: con razón, sin razón o contra la razón, no quiero morirme. Eso es verdad. Los seres humanos no nos queremos morir. Pero qué lindo que tenemos esperanza. Helen Keller afirmó lo siguiente: encara tus deficiencias y admite que las tienes. Hermano, eso es humildad. Somos barro, tenemos arrugas. Aquí no hay nadie
sin arrugas. El único sin arrugas es nuestro Señor Jesucristo. Yo los entiendo a ustedes. Yo tengo mis depresiones. Sí. Porque soy humano, porque soy frágil. Dice en Sofonías 3:17 que Dios callará de amor. Qué lindo que Dios nos ama. Sí, hermano, Dios te ama. Sigue confiando en Dios, aunque no entiendas. Nosotros seguimos sufriendo. Que estoy cómodo sin nuestro edificio histórico. No, que va. Estoy incómodo sin nuestro edificio histórico. Ese regalo que Dios nos hizo. Pero estamos creciendo, mis hermanos. Y Dios no nos ha desamparado. Dios sigue ayudándonos. Dios es sensible a nuestras lágrimas. Extraño la escuela dominical, la extraño. Nos gusta. Pero estamos haciendo lo que está a nuestro alcance. El misterio del amor de Dios no sería un misterio si supiéramos todas las respuestas. Bueno, no es posible en este mundo saber todas las respuestas. Lo que sí es verdad es que Dios es amor. Ese es un atributo natural de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que sí poseemos son las respuestas que nos da la Biblia. Estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Corrie ten Boom sufrió la prisión. Ravensbrück, esa prisión nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Expresó Corrie: me hallaba en este lugar para guiar al Salvador a los afligidos y a los que estaban en estado de desesperación. Si hay algo en el mundo que fue muy triste, fueron los campos de concentración nazis de Alemania. Yo iba a ser testigo de cómo Dios los iba a consolar. Y a mí me tocaría señalarles el camino que conduce al cielo a personas de las cuales muchas pronto iban a morir. El porqué de mi propio sufrimiento me tenía sin cuidado. ¿Qué clase de cristiana? Corrie ten Boom. Dios la había puesto allí para consolar a tantos presos que pronto iban a morir, y ella les iba a señalar el camino de la salvación, que Jesucristo, el Hijo de Dios, que su muerte en la cruz del Calvario, que su sangre preciosa derramada, que limpia nuestros pecados. ¿Dónde está Dios cuando tenemos sufrimientos? Él siempre está presente y todo lo sabe, porque es omnisciente, todo conocimiento. Él está con nosotros en nuestro sufrimiento y nuestras luchas. Nada que pueda suceder en nuestras vidas,
toma a Dios por sorpresa. ¿Ustedes creen que la explosión en el Hotel Saratoga el 6 de mayo del 2022 tomó a Dios por sorpresa? Nunca. A mí sí. A mí sí. Y a Gilberto, el chofer nuestro, también. Estaba en mi casa. Estábamos empaquetando algunas cosas para traerlas a nuestro edificio de Zulueta, cuando escuchamos la triste noticia de la explosión del Hotel Saratoga. No estamos solos en nuestros sufrimientos, pues tenemos un Dios que nos ama, quien es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios tiene el timón de nuestra vida en sus manos. Puede que Él no nos quite las pruebas, ni nos proporcione una manera de evitarlas, pero sí nos fortalece por medio de las mismas. Y quiero que interioricen esa verdad. Las pruebas son amigas. Las pruebas, cuando son aceptadas con fe, nos fortalecen, nos hacen mejores. Iglesia Bautista El Calvario de La Habana, ¿por qué sufren los hijos de Dios? Para disciplinarnos, para que podamos sacar provecho del sufrimiento, para que acudamos a la Biblia, para que intensifiquemos nuestra comunión con Dios, y porque el sufrimiento nos enseña a ser pacientes. Sigamos confiando en Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y que Él les bendiga. Amén.